Detrás de cada gran victoria, hay una historia. Luis Enrique Martínez, el hombre que llevó al Barcelona al triplete en 2015 y al Paris Saint-Germain a su primer título de Champions League en 2025, no solo es un técnico excepcional, sino un símbolo de resiliencia. En el campo ha conquistado la cima del fútbol europeo. Fuera de él, ha enfrentado el dolor más profundo, la pérdida de su hija Sana, quien a los 9 años dejó un vacío imborrable. Esta es la historia de sus triunfos, su tragedia y su capacidad para transformar el dolor en inspiración. Luis Enrique Martínez García nació el 8 de mayo de 1970 en Gijón, Asturias, España. Creció en un entorno humilde, donde el fútbol era su escape y su pasión. Desde pequeño, mostró un talento innato, empezando en el fútbol sala en el Colegio Elisburu y luego en los Benjamines del Seitosa. A los 11 años, ingresó a la prestigiosa Escuela de Fútbol de Mareo, del Sporting de Gijón, el club de su ciudad. A los 18 años, debutó en Primera División con el Sporting el 24 de septiembre de 1989, enfrentándose al Málaga en el Molinón. Su garra, versatilidad y capacidad para jugar como delantero o centrocampista llamaron la atención rápidamente. En la temporada 1990-91, marcó 14 goles y ayudó al Sporting a clasificarse para la Copa de la UEFA. Ese fue el comienzo de una carrera que lo llevaría a lo más alto. En 1991, el Real Madrid fichó a este joven talento. Durante 5 temporadas, Luis Enrique vivió momentos de gloria, como la Liga de 1995, donde incluso marcó en una histórica goleada 5-0 contra el Barcelona. Pero no todo fue fácil. Los aficionados madridistas no siempre lo valoraron, y él mismo confesó sentirse poco apreciado. En 1996, su contrato expiró y tomó una decisión que cambiaría su vida: fichar por el Barcelona, el eterno rival. En el Barça, Luis Enrique se convirtió en una leyenda. Jugó 8 temporadas, fue capitán y conquistó 2 ligas, 2 Copas del Rey, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa. Su entrega en el campo y su golazo en un clásico en el Bernabéu, donde celebró con furia, hicieron que los culés lo amaran, mientras que los madridistas lo señalaban como traidor. Pero Luis Enrique nunca se dejó intimidar. Su carácter fuerte y su versatilidad lo convirtieron en uno de los mejores jugadores de su época, con más de 500 partidos y 100 goles en su carrera. Con la selección española, Luis Enrique debutó el 17 de abril de 1991, con solo 20 años, en un amistoso contra Rumania, representando al Sporting de Gijón. Su energía y versatilidad lo convirtieron rápidamente en un fijo para los entrenadores. Durante su carrera internacional, jugó 62 partidos y marcó 12 goles, participando en 3 mundiales y una Eurocopa. Tras retirarse en 2004, a los 34 años, Luis Enrique comenzó su carrera como entrenador en 2008 con el Barcelona B, logrando un histórico ascenso a Segunda División. En 2011, dio el salto internacional al fichar por la Roma, aunque no logró grandes resultados. Regresó a España para dirigir al Celta de Vigo en 2013 y en 2014, el Barcelona lo llamó para liderar al primer equipo. En su primera temporada, Luis Enrique logró lo imposible: un triplete histórico con la Liga, la Copa del Rey y la Champions League, liderando a un trío imparable formado por Messi, Suárez y Neymar. En 2015, también ganó la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Su estilo directo, su intensidad y su capacidad para gestionar egos lo convirtieron en un técnico de élite. Después de dejar el Barça en 2017, entrenó a la selección española en 2 periodos, 2018-19 y 2020-22, dirigiendo un total de 46 partidos con 27 victorias, 12 empates y 7 derrotas. Su misión fue rejuvenecer al equipo tras el declive post-2012, apostando por un fútbol de posesión y jugadores jóvenes como Pedri, Gavi y Ferran Torres. Debutó con victorias en la Liga de las Naciones, incluyendo un 6-0 a Croacia y un 2-1 a Inglaterra. Pero la vida de Luis Enrique no solo está marcada por el éxito deportivo. En junio del 2019, enfrentó la mayor prueba de su vida: la pérdida de su hija Sana, de solo 9 años, tras una batalla de 5 meses contra un osteosarcoma, un cáncer de huesos. Este golpe devastador lo llevó a alejarse temporalmente del fútbol. Sin embargo, su fortaleza emocional sorprendió al mundo. En un documental, Luis Enrique habló abiertamente sobre su duelo, diciendo: «Me considero afortunado.
Mi hija vivió 9 años maravillosos con nosotros. La recordamos todos los días. Luis Enrique y su familia crearon iniciativas para apoyar la investigación del cáncer infantil, como el proyecto Realidad Mejorar para el Hospital Vall d'Hebron. Su capacidad para transformar el dolor en un motor de cambio inspiró a millones. En noviembre de 2019, regresó liderando a España a las semifinales de la Eurocopa 2020, cayendo en penaltis ante Italia, y a la final de la Liga de las Naciones 2021, perdiendo ante Francia. En el Mundial de Qatar 2022, España brilló con un 7-0 a Costa Rica, pero fue eliminada en octavos por Marruecos en penaltis. Su estilo valiente y decisiones como excluir a Sergio Ramos generaron debate, pero dejó una base joven que triunfó en la Euro 2024 con Luis de la Fuente. El 5 de julio de 2023, Luis Enrique llega al PSG, firmando un contrato de 2 años tras la salida de Christophe Galtier. El club, bajo la propiedad de Qatar Sports Investments desde 2011, había invertido fortunas en estrellas como Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, pero nunca había ganado la Champions League. Su gran obsesión, la directiva, liderada por el presidente Nasser Al-Khelaifi y el asesor deportivo Luis Campos, buscaba un cambio radical. Menos egos, más equipo. Luis Enrique, con su historial de un triplete con el Barcelona en 2015, era el hombre perfecto para esta misión. En su primera temporada, Luis Enrique transformó al PSG con un enfoque táctico claro, un 4-3-3 con transiciones rápidas, donde jugadores como Ousmane Dembélé, fichado en 2023, y el joven Bradley Barcola brillaron. A pesar de un inicio irregular en la Champions con victorias ajustadas y derrotas como el 4-1 ante Newcastle, el PSG dominó el panorama doméstico, ganando la Ligue 1 con 76 puntos, perdiendo solo uno de 34 partidos, la Coupe de France, derrotando al Stade de Reims en la final y el Trophée des Champions, venciendo al Toulouse para completar un triplete doméstico. En la Champions League, alcanzó las semifinales, pero cayó 2-0 en el global ante Borussia Dortmund, mostrando que aún faltaba cohesión para el gran escenario europeo. Luis Enrique tomó decisiones arriesgadas, como prescindir de Neymar y Marco Verratti, y gestionar la salida de Mbappé, quien anunció su marcha a Real Madrid en 2024. Su mensaje era claro: la estrella es el equipo. Esto generó críticas iniciales, especialmente por el bajo porcentaje de victorias en Champions, 40% en 15 partidos. Pero su apuesta por jóvenes talentos como Vitinha y Warren Zaïre-Emery comenzó a dar frutos. En su primer año, Luis Enrique limpió la casa, apostó por la juventud y conquistó Francia. Pero la Champions seguía siendo el sueño esquivo. ¿Podría lograrlo en su segunda temporada? La temporada 2024-25 fue la consagración de Luis Enrique. Con Mbappé fuera, el PSG se reinventó como un equipo colectivo, liderado por jóvenes como Désiré Doué, Joao Neves y el fichaje estelar de Khvicha Kvaratskhelia, que llegó por 70 millones de euros desde el Napoli en enero de 2025. El georgiano aportó goles y asistencias clave, adaptándose como extremo derecho. Ousmane Dembélé explotó, marcando 28 goles en 35 partidos, su mejor temporada, mientras Vitinha y Neves dominaron el mediocampo. Como resultado, en la Ligue 1, PSG permaneció invicto en los primeros 28 partidos, asegurando el título con 6 jornadas de sobra. En la Coupe de France y Trophée des Champions, retuvo ambos trofeos, consolidando su dominio doméstico. En Champions League, el PSG de Luis Enrique destacó por su presión alta y un estilo dinámico, con Dembélé liderando la presión y jugadores como Hakimi y Nuno Méndez aportando desde los laterales. Clave fue el partido de grupos contra Manchester City, que marcó el clic del equipo, mostrando su capacidad para superar a gigantes europeos como Liverpool, Aston Villa y Arsenal en las rondas eliminatorias. El punto álgido llegó el 31 de mayo de 2025, cuando el París venció 5-0 al Inter de Milán en la final en el Allianz Arena, logrando el primer título de Champions en la historia del club. Goles de Kvaratskhelia, Doué, Hakimi y el joven Seny Mayulu sellaron un triunfo histórico. Luis Enrique se convirtió en el segundo entrenador en lograr un triplete continental 2 veces. Y así, el 31 de mayo de 2025, Luis Enrique escribió su nombre en la historia del Paris Saint-Germain, al conquistar la primera Champions League del club
con una goleada inolvidable de 5-0 al Inter de Milán. Con un equipo sin superestrellas, pero con su sello de garra, presión y unión, Lucho demostró que el talento colectivo puede superar cualquier obstáculo. Pero más allá de los trofeos, su mayor victoria fue personal. Tras la pérdida de su hija Shanna en 2019, encontró en el fútbol una forma de honrarla, transformando su dolor en una fortaleza que inspiró a jugadores, aficionados y al mundo. El tifo de los ultras parisinos con el nombre de Shanna en la final fue un recordatorio. Luis Enrique no solo ganó en la cancha, sino en la vida. Su legado en el PSG es un mensaje claro. Con pasión y resiliencia, los sueños imposibles se hacen realidad. Luis Enrique nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una razón para seguir adelante. ¿Qué te inspira de su historia? Déjanos tu comentario, dale like y suscríbete para más historias como esta.